Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Andrea Paulina Aragón Franco y junto con mis compañeras Aira Michelle Hernández Estrada y Diana Lisette Orpineda Quintana, estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad en Enfermería y Nutrición, Campus Parral, les presentaremos el tema tipos de muestreo. El muestreo es una herramienta de la investigación científica cuya función básica es determinar qué parte de una población debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. En ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo, que significa analizar a todos los elementos de una población, se selecciona una muestra, entendido por tal una parte representativa de esta población. Por lo tanto, nuestra muestra debe lograr una representación adecuada de la población en la que se reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales. En la estadística se usa la palabra población para referirse no solo a personas, sino a todos los elementos que han sido escogidos para su estudio. Dentro de los errores más comunes que nos encontramos en el muestreo, el primero es hacer conclusiones muy generales a partir de la observación de solo una parte de la población, y el segundo es hacer conclusiones hacia una población mucho más grande de la que originalmente se tomó la muestra. Tipos de muestreo. Los tipos de muestreo se van a dividir en probabilístico y no probabilístico. El muestreo probabilístico son todos aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad, es decir, aquellos en que los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y consiguientemente todas las posibles muestras de tamaño tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Dentro de los tipos de muestreo probabilístico nos encontramos con el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio estratificado y muestreo aleatorio por conglomerados, que a continuación se los vamos a desenglosar. Muestreo aleatorio simple. Aquí se asigna un número a cada individuo de la población y a través de algún medio mecánico se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de la muestra requerida. Aquí se van a extraer varios números aleatorios. En el muestreo aleatorio sistemático, como en el anterior, vamos a numerar todos los individuos de la población, pero aquí en lugar de extraer varios números aleatorios se va a extraer solo uno. Se va a partir de ese número aleatorio que sería I, que es un número elegido al azar, y los elementos que integran la muestra son los que ocupan los lugares I más K, I más 2K, I más 3K, es decir, se toman los individuos de K en K, siendo el K el resultado de dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. K igual a N sobre N, el número I que empleamos como punto de partida será un número al azar entre el 1 y el K. Aquí le pusimos un ejemplo de muestreo sistemático. Se acercan las navidades y cierta empresa de turrones cree que no va a poder entregar todos los pedidos a tiempo, a no ser que aumente la plantilla. La empresa dispone de un listado ordenado alfabéticamente de 20 personas, con las mismas características para el puesto, y actualmente están en paro, puesto que el tiempo apremia y no es posible hacer una entrevista para seleccionar el personal. Se decide elegir 5 trabajadores de forma aleatoria utilizando el muestreo sistemático. Aquí tenemos que elegir 5 elementos que serían los 5 trabajadores de un total de 20 personas. Por tanto, se debe elegir uno, que sería K. 20 personas entre los 5 trabajadores daría igual a 4. Se va a elegir el punto de partida eligiendo el número al azar entre el 1 y el 4. Si obtenemos, por ejemplo, 2, los elementos de la muestra serán 2, 2 más 4, 2 más 2 por 4, 2 más 3 por 4, es decir, quedaría 2, 6, 10, 14 y 8, que esos serían los 5 trabajadores que se van a elegir de forma aleatoria. En el muestreo aleatorio estratificado, aquí consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí, que son los estratos, que poseen gran homogeneidad respecto a una característica. Se puede estratificar, por ejemplo, la profesión, el municipio de residencia, el sexo o el estado civil. Algunos de los valores son NH, que sería tamaño de la muestra del estrato H, NH, tamaño de la población de relación con el estrato H,
N, tamaño de toda la población, y N, tamaño de la muestra completa. La fijación estaría primero la simple. A cada estrato le corresponde igual número de elementos muestrales. En el proporcional, la distribución se hace de acuerdo con el peso, tamaño de la población en cada estrato, y la óptima se tiene en cuenta la previsible dispersión de los resultados, de modo que se considera la proporción y la desviación típica. En el ejemplo de muestreo estratificado, bueno, pues aquí digamos que a 100 estudiantes de una escuela de 1000 estudiantes se les hacen preguntas sobre su materia favorita. Es un hecho que los estudiantes de primer grado tendrán diferentes preferencias que los estudiantes de quinto grado. Para que la encuesta arroje resultados precisos, pues se va a dividir a cada grado en varios estratos. Aquí en el cuadrito se muestra a cada uno de los grados dividiéndolo entre los 1000. Todas estas números da igual a los 1000 estudiantes: 150, 250, 300, 200 y 100. Por ejemplo, sería muestra estratificada N1, 100, que serían los estudiantes, entre los 1000 por 150 daría 15, y luego la muestra estratificada N2 sería 100 entre 1000 por 250 daría 25, muestra estratificada N3, 100 entre 1000 por 300 quedaría igual a 30, muestra estratificada que sería N4, 100 entre 1000 por 200 quedaría 20, y muestra estratificada N5 que sería 100 entre 1000 por 100 igual a 10. Así está dando un resultado preciso dividiendo el número de estudiantes. Ejemplo de muestreo por conglomerados. En este muestreo elegiremos aleatoriamente ciertos barrios dentro de la ciudad, después las calles y al finalizar los edificios. Posteriormente hay que entrevistar a cada uno de los vecinos. Aquí lo resaltante de este es que cada elemento de la población pertenece exactamente a un conglomerado y los elementos dentro de cada conglomerado son usualmente heterogéneos. Aquí podemos ver algunas ventajas e inconvenientes de cada uno. En el caso del aleatorio simple, como ventaja es que es sencillo y en su cálculo tiende a ser rápido, pero como inconveniente encontramos que requiere que se posea de antemano un listado completo de toda la población. En el sistemático, una de sus ventajas es que es muy fácil de aplicar y asimismo no siempre es necesario tener un listado de la población, pero como desventaja, si la constante de nuestro muestreo se asocia con el fenómeno de interés, las estimaciones obtenidas a partir de la muestra pueden contener sesgo de selección. En el caso del estratificado, como ventaja tenemos que tiende a asegurar que la muestra represente adecuadamente a la población en función de unas variables seleccionadas, pero como inconveniente encontramos que se ha de conocer la distribución en la población de las variables utilizadas para la estratificación. En el caso de conglomerados, como ventaja, encontramos que es muy eficiente cuando la población es muy grande y dispersa, pero como inconveniente, encontramos que el error estándar es mayor que en el muestreo aleatorio simple o estratificado. Después tenemos lo que es muestreo no probabilístico. En este resulta ser excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilísticos. En general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios, en la medida de lo posible que la muestra sea representativa. Y aquí podemos ver que tenemos 4 tipos de muestreo no probabilístico. Tenemos lo que es muestreo por cuotas, muestreo intencional o de conveniencia, muestreo bola de nieve y muestreo discrecional.
En el caso del muestreo por cuotas, en este tipo de muestreo se fijan unas cuotas, tal como lo dice su nombre. Vamos a darles un ejemplo para que lo puedan comprender mejor. Vamos a suponer que tenemos 20 individuos de 25 a 40 años, de sexo femenino y residentes en Gijón. Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros que se encuentren que cumplan esas características. En este método se utiliza mucho en las encuestas de opinión. El segundo muestreo que tenemos es el intencional. En este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras, básicamente y a grandes rasgos representativas, mediante la inclusión de la muestra de grupos supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeos preelectorales. En el muestreo bola de nieve se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente, así como les plasmamos en la imagen. En este tipo se emplea muy frecuentemente cuando se hacen estudios con poblaciones marginales, delincuentes, sectas, determinados tipos de enfermos, etc. El siguiente muestreo es el de discrecional. En este pues se da a criterio del investigador, los elementos son elegidos sobre lo que él cree que pueden aportar al estudio. Y esto ya es todo por nuestra parte. Gracias.